Are you okay? En la motoaventura, a veces suceden cosas inesperadas. En la vida, como sé que saben, también. En el episodio anterior, tras acampar en el Parque Nacional Lago del Cráter, conocí a un indio de la India haciendo su primer gran viaje en moto, viaje que, por muchas razones, acostumbra a quedar incrustado en la memoria. What's your name? Chadu. Chadu? Chandu. Chadu. Yes. Agustín. Finn. Where are you from? Spain. Spain, my man. And you? Amazing. India. India. Tras intercambiar unas palabras, supimos que íbamos en la misma dirección, así que decidimos compartir un pedazo del camino. Let's go in the scenic road. All right. Let's go. You got time? Yeah, time is relative. Me ha caído muy bien. Y quién sabe, de repente un día voy a la India y hacemos una ruta juntos. Hay que estar abierto a las buenas energías o a las energías que se compenetran con uno. Después de rodar un par de horas por pavimento, llegamos a un lugar llamado Sun River, donde le propuse a mi nuevo amigo Chandu hacer juntos de la sección 4 a la 5 de la BDR del estado de Oregón. Bueno, esto es Sun River. Es el pueblo donde comienza la BDR y ahora le voy a preguntar a mi amigo cómo son sus conocimientos de off-road. So, Chunda, one important question, my friend. From 0 to 10, how skilled are you off-roading? I would say 5 or 6. Then your route is gonna change. Okay. That's why we came here. Okay. Let me explain you later with a coffee. Le expliqué a Chandu en qué consisten las rutas BDR, generando en él la emoción derivada de la aventura inesperada. This takes you to places that the main road they are far, no? For Right. example, here there is a huge mountain called the Sisters. Okay. They are with snow, and with this route you get very very close. Oh, Like- shit. Y sin pensárselo dos veces, aceptó. We're just gonna hit the road and go on an adventure. I have no idea what's coming, but I think that's the definition of an adventure. Yeah, let's do it, man. That is the sound. But this is the sound of a good beginning. Hell yeah. Let's see what is the sound of shit. the ending because Is it gonna be rough? Ah, fuck it. Lo duro, al igual que el tiempo, también es relativo, pues algo que me enseñó el camino es que lo que para uno es bien fácil, para otro puede ser bastante difícil. Enjoy, my friend. Es maravilloso porque es la primera aventura larga de Chandu en su vida. Es la primera vez que sale más de un día o 2 días con la moto. Lleva 3 semanas y bueno, pues qué alegría poder conducirle a una aventurilla. This is, I'm used to this. Yeah. Roads in India are like What is your tire pressure? I'm gonna put out some air because it's a bit sandy. Oh, es que la tengo renta. I have a meter, it shows. It shows in bar? It should. Hold on. I have 2.5 on the front. Okay, just make a 1.7. For sandy, it's better. Holy In the shit. front. Really? Yeah, I have a compressor. If it gets rocky at some point, we can put more. Yeah, with this sandy, it's tricky. La ruta era sencilla pero arenosa, y pronto me percataría de que el nivel de off-road que Chandu se había auto-otorgado, a juzgar por la nube de polvo que vi levantada tras de mí, quizás había sido demasiado optimista. Hostia. Are you okay? Yeah, I'm good. Oh man, it's too sandy here. Yeah. Clearly it didn't work. Are you okay for sure? I'm good. Just wait for me. It was just sand. Don't worry, it's okay. It's only a fallen bike. Lo primero sería ayudar a Chandu a levantar la moto. 1, 2, 3.
Wait. Is the first is in neutral mode? No, it's not. It's not? Okay. We're gonna do it. 1, 3. That's it. You have it. Lo segundo sería quitarle importancia al incidente, pues cuando no se suele hacer off-road, una caída de este tipo puede impresionar mucho y mermar la confianza en uno mismo. Are you okay? I'm good, man. No? This is a good memory, man. I was looking in the mirror because it was very sandy, Yeah. and I thought, oh man, I hope that he sees the sun. And suddenly the next thing that I saw was a cloud of sand. But you're okay, right? The sand was so much I couldn't see what's happening. I was like, okay, let's go. And it sands too much. Okay, well, I guess I'm falling. Yeah, don't worry. For next time, remember, soft panniers. Yeah. They never break. ¿Qué hostias ha metido, chaval? Es que aquí está muy arenosillo, sí. Muy engañoso, muy... Oh, fuck. It's okay, I'm turning around. Let's go. Okay. Let's go over there. Sí, mira, aquí se ha metido el leñazo, mi amigo Chandu. Está peligrosón incluso para mí, con cómo tengo las llantas. Lo tercero sería tratar de volver a poner la maleta. This is broken. Okay, it's easy to repair, but not here. So we need to figure out a plan to tie the case somehow. Lamentablemente, la pieza que la sujetaba al portamaleta se había roto, How this goes? Yeah, just like that. Yeah. Here? por lo que tendríamos que improvisar algo para amarrarla. So it's the locker that broke. Concretamente, la parte que se había dañado era la que mordía el hierro donde se sujeta la maleta, algo que sufrí en carne propia durante años. Iron Pioneers is something about the past. They don't belong to adventure present. That's. I've just learned that. Remember that I told you that I learned what I know the hard way? This happened to me. Really? I suffered all the things, yeah. So don't worry. So still a part of the adventure. Exactly. We solved this part. Yeah. You remind me too much to me when I began. I used to fall in the same way. Okay, I have one here. Fuck, solo tengo una. Esperemos que sea suficiente. Wait, a little bit up. There it goes. We have it, but we don't have the one in the bottom. Qué pesadilla. Pray for it to work. I think it's gonna work. It worked once before. Something like this will be. It's gonna work, I'm sure. From India to America. Hell yeah. Conquer every road. Every time we fall, we stand up again. How are you feeling after your first fall? I can't wait to fall again and get up. If you don't fall, I'm gonna fall for sure. Like my tire is completely destroyed. This one was to wake up. It's a kickstart. Exactly, it was the kickstart, but I promise, the same thing happened to me in the past. Same thing. La hostia que se ha metido. Menos mal que no se ha partido la clavícula. El pobre. This is unrealistic. Put your things inside first, that we tie it up, and I think it will work. Si veníamos por esta ruta apenas llevábamos 10 minutos y mi amigo Chunda ha entrado en un arenero y ha salido volando de repente una nube de polvo en mi retrovisor y digo, ay, por favor, que no se haya roto nada. Por suerte no se rompió nada, solo la maleta, pero lo importante es que él no se rompiera un hueso y pudiera continuar, porque si no, a ver cómo lo sacaba yo de aquí. The question is, my friend, do you want to continue or do you want to go back? Let's see how far I can go. Okay, that's the attitude, man. We don't surrender. No se va a rendir y vamos a continuar con la mejor actitud, esta vez yo detrás de él y a ver qué pasa. Hasta la siguiente caída. You can use the engine. Smooth, that's it. Go back, there you go. You have it? And remember, this is a game. Yeah. At least today. Mañana no sabemos. Remember that we can find more like this. I won't go too fast. No, don't go fast, please.
Let's go, man. Trust yourself. You're gonna do it. I won't be a problem to you. No. Don't worry. I can go slow. I'm not in a rush. I have the whole day. Ahí va, tío. Es muy bonito, tío, porque me recuerda a mí. Tiene todas las ganas, pero muy poquita experiencia. Y así empecé yo. Vamos a ir detrás, vigilando sus movimientos. Está muy suave. Ya vas un poquito más rápido de la cuenta. Uy. Es que el pobre tío tampoco lleva las llantas adecuadas. Espero que no se arrepienta. En fin, está haciéndolo por propia voluntad. Pero espero que no se arrepienta de haberse metido por aquí. De todas maneras, los hierros que se rompen se reparan, las cosas se cambian, pero los recuerdos quedan. Y estoy seguro de que esta historia le va a valer mucho más que aquello que tenga que reparar, seguro. Y no es tan difícil, es solo prestar atención cuando se pone arenoso. Lo que me encanta es que tiene toda la actitud y está motivado y quiere seguir. Pues nada, sigamos pues, ya va más alerta, ya sabe que se puede encontrar con arenita. Tampoco yo me la esperaba, ha sido un poquito imprevisto. Venga, Chandu, esa es la actitud. Por aquí se pone un poco más jodido, ¿eh? A ver qué tal lo hace mi amigo. Y a ver qué tal lo hago yo. Muy bien, Chandu. Lo estás haciendo de puta madre. Man, you are doing great. For real. You enjoying? Holy shit. It's not going to be probably as sandy as before. Right. Okay? Breathe, enjoy. This is life. Va bien, pero se puede caer en cualquier momento. Pues lo mismo que me pasaba a mí. Bueno, pues la forma en la que nos hemos conocido es porque esta mañana, mientras buscaba Wi-Fi, que soy una garrapata del Wi-Fi, estaba él fuera esperando a ver si salía porque le había gustado mucho mi moto. Y no salí, tardé 1 hora y pico. Luego yo me confundí de ruta, fui hacia el cráter sin querer y estaba yendo en una dirección, él estaba volviendo y me lo cruzo y me hace así. Que no era viva el comunismo, sino está cerrada la ruta. Entonces hablé con él y le dije, ¿para dónde vas? Y me dijo, para Vent. Y le dije, yo también, vamos para allá. Y ya inmediatamente digo, con que tenga un poquito de conocimiento de off-road, pues le voy a decir que hagamos un poquito de la BDR. Está más verde de lo que pensaba. From 0 to 10, you told me 5, 6. Yeah. It's maybe a 4. That's more realistic. But when I began, I was 1. So, learning is the only way. It's a reality check for me. Exactly. Anyway, it was a lot of sand. Like, I almost fall. I don't know how you have so much control. Because I have survival skills. Okay, this is my little ritual for drone filming. I don't even get down from the bike. This is Agustin doing his thing after years of training. And now we fly. Guruve Sharanam, Guruve Sharanam. Pradosha Sivanayan Ma Sharanam. Guruve Sharanam, Guruve Sharanam. Se lleva el recuerdo imborrable en su memoria de haberse aventurado por tierra en su primer viaje en solitario, en su primer viaje largo en moto. Pues para él está siendo ahora mismo lo que fue para mí la carretera austral chilena. De dificultad en sí no era difícil, pero las primeras veces se te quedan incrustadas en la memoria. Qué regalo también para mí haber podido atestiguar su bautizo. Qué verde está, pero qué maravilloso, tío, porque cuando te pueden más las ganas que el conocimiento, obtienes sufrimiento y, por tanto, conocimiento. So how was it? That's fantastic, man. I can see it in your face. That brightness is the brightness of adventure. When we do this, we cheat life and we live a little bit more in smaller amount of time. This is the reward for
trying again. Yeah. It's a life booster. Yeah. That's why I do it, between other reasons. Also because it heals me. It forces you to be conscious. You have to be present. Exactly. You cannot be like, oh, yesterday I told someone this. No. It is a forced meditation. Yeah. Forced concentration in what you're doing. There's no space for problems. Oh, I feel more alive than I was this morning, so Are you gonna repeat? hell yeah. Hell yeah, I'm gonna do it again and again and again. That's how we cheat life and live more. Take some training Yes. I'll do a course. and do some courses and write with people that know. Yeah. Hopefully I'll ride with you soon. In India? Let me make you a little present. There you go, man. You earn it. But don't put it in those panniers because you are gonna put soft panniers. Over there, yeah. Nice. Pero antes de despedirnos, mi amigo seguiría perdiendo cosas. Se le cayó la gorra a Chandu. Ay, este muchacho. La gorra del pescado. Es que me recuerda mucho a mí, porque yo también iba perdiendo cosas todos los días. En el primer viaje largo se pierde de todo, pero sobre todo se pierde la desconfianza en uno mismo. You are losing things in the way. Man, you remind me to miss so much. In my first trip, I was losing things every day. Oh man. Don't worry. It's part of the thing. One day you will be picking hats to other riders. We never stop learning. Yes. Knowing where to put the things and how to tie them up is an art. I'll figure it out. I'm learning. Patience with it. Run, Chandu, run! Run! Finalmente llegamos a Bent, donde nuestros caminos se separarían hasta un futuro incierto. Okay, man. I go there, you go there, I think. Has been a pleasure meeting you. You have no idea how thankful I am. We are all mirrors Yes. of each other. I just saw myself in you 7 years ago. Riding motorcycles is an art that you learn step by step. No one is born knowing. In the process is the essence. Yes. So enjoy, my friend. Ride safe to Seattle. Yes. And send me a message when you arrive, okay? We'll ride in India one day. Y aquí me separo de Chandu. Yo me quedo acá porque no me da tiempo a hacer la siguiente sección. Me caería la noche, así que la dejo para mañana. Qué bonita es la vida, cuántas oportunidades nos da. La cuestión es cuántas de ellas queremos aprovechar. La vida nos da oportunidades para ayudar, enseñar, compartir. Aprovecharlas. Eso es vivir.